Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día. Nos venimos hoy acá a la exposición ganadera de la Feria Nacional de Zacatecas. En esta ocasión no trajimos ejemplares porque no tenemos para venta. Afortunadamente se están vendiendo en el rancho y no tuvimos. Pero venimos a saludar a los amigos y a presentar nuestro nuevo libro. Estamos estrenándonos como escritores y traemos aquí un libro que se llama Ganadería Regenerativa, un camino hacia la sostenibilidad. Pensamos que trae una información muy valiosa para todo aquel que le haga sentido esto de la ganadería regenerativa, que haya escuchado por ahí el término y que tenga inquietudes sobre él. En este libro sin duda van a entender más a fondo de lo que se trata. Y bueno, tuvimos la fortuna también de asistir a una plática. Nos encontramos al médico Antonio Reyes Herón, un médico que tiene una trayectoria muy grande en el tema del ganado de registro. Vino acá a dar una plática que a mí me llamó muchísimo la atención por el tema. Se llamó Aspectos básicos para la selección de reemplazos basados en funcionalidad y productividad. Y como es un tema del que nosotros hablamos mucho en el Instituto de Corrancho y en nuestra metodología de cómo seleccionar la genética que le funcione realmente a los ganaderos, al productor del campo, entonces le pedimos de favor si nos daba unos minutos para una entrevista y que nos compartiera todos los conocimientos que él tiene. Repito, tiene una trayectoria muy amplia y sin duda muchísimos conocimientos que nos van a servir mucho a los ganaderos. Entonces, muchísimas gracias, médico, por permitirnos platicar un ratito con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, si nos puede presentarse aquí y explicarnos un poquito cuál ha sido su contexto, cuál de su historia y por qué, cómo es que ha adquirido todos estos conocimientos en base a la ganadería. Bueno, primero que nada, Alfredo, muchas gracias a tu esposa. Pues las oportunidades yo creo que a veces somos muy exigentes, pero son muchas las que tienen uno en la vida. Bendito Dios. Pero sí, efectivamente, bendito Dios, pero pues luego como que se vuelve uno, creo que muy delicado en ese sentido. Pues una presentación muy breve, mi trayectoria es sí en el ámbito de la selección de ganado. Primero inicia con la selección de ganado cebuino, después con la selección de ganado ovino. Ah, qué bien. Y ya más recientemente me refiero del 2014 para acá, con la limusín. Específicamente ahí, pues he encontrado una coherencia en lo que pienso de la selección de ganado, más allá de los juzgamientos. Porque los juzgamientos no son una selección, son pues sí, un criterio para determinar qué animal es superior por conformación, por musculatura, por características raciales, pero en un entorno totalmente artificial, porque para mí eso es. Exacto. Y artificial me refiero que está desligado con la producción, porque sí está lejano a lo que es la realidad de la ganadería productiva, a eso me refiero. Pero pues ha sido un escaparate bien aprovechado para la venta de reproductores, válido, correcto. Pues es una parte de mi vida, sigo en ello, no quiere decir que no, pero ya de unos 10 años para acá yo creo que más enfocado al tema que me tocó hoy, que es la selección de reemplazos por funcionalidad y productividad, partiendo de algo tan elemental que a veces olvidamos, que es la naturaleza sin la intervención del hombre simple y sencillamente elimina lo que no es funcional. Exactamente, muy buen concepto. Así de fácil. Así es. Cuando el humano interviene, es eso como que se trastoca, a pesar de que presumimos que somos altamente racionales y cosas de ese tipo que luego como que se contraponen con lo que presumimos, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema que no creo no viene al momento, pero es dejar conceptos de funcionalidad para que veamos la ganadería desde otra forma. Y por supuesto eso enfocado con la parte reproductiva, productiva y su impacto económico, porque es una actividad que tiene un fin económico. Un fin económico. Excelente, qué bueno. Precisamente eso es lo que me llama la atención aquí del doctor, porque cabe mencionar y resaltar que él ha participado como juez de pista en los eventos donde pasamos los ejemplares bovinos para exposición. Entonces, sí me llama mucho la atención que viniendo de él, que ha tenido una trayectoria como juez, ahora distingue mucho esas características de funcionalidad hacia el rancho y sobre todo que hacen el negocio rentable, porque afortunadamente
todas esas características que hacen al ganado más rentable, tienen un biotipo o unas características fenotípicas muy simples de percibir visualmente. Entonces, por eso es que me llama muchísimo la atención, aprovechando la oportunidad para que la opinión venga desde su punto de vista. ¿Qué opina usted precisamente de ese biotipo y de esas características fenotípicas que son útiles para el rancho, para el productor de ganado comercial, a diferencia un poco del ganado de show? Sí, no sé, porque la verdad no sé en qué momento se desligan un poco, porque sí se han desligado. No tendrían por qué estarlo. Me refiero, si hablamos de funcionalidad, voy a poner el ejemplo, balance hormonal. El balance hormonal, no necesito yo un perfil hormonal de laboratorio para identificar que una hembra o un macho tiene un balance hormonal. Correcto. Con rasgos de conformación, yo puedo identificar que ese individuo tiene un balance hormonal. Correcto, así es. Entonces, y eso no debería de perderse en una pista, pero se ha perdido. Hay que reconocer que hay campeones o a lo mejor no campeones, quizás ahorita esté confundiéndolos, pero sí primeros lugares, o por lo menos segundos, que no deberían ni siquiera de estar ahí, de una hembra con aspecto de macho o de un macho con aspecto de hembra. Exactamente. Cuando no debería suceder y ha sucedido, y a lo mejor hasta en mi persona, no trato de culpar a otros colegas de la actividad del juzgamiento, y hemos perdido ese rumbo cuando es tan elemental identificar una hembra hormonalmente balanceada por su conformación y un macho también. Correcto. Sí, siempre decimos que es muy importante, por eso es tan sencillo a veces identificar o seleccionar las vacas que parezcan vacas y los machos que parezcan machos, toros que parezcan toros. Es precisamente eso a lo que se refiere el doctor con balance hormonal. Entonces, sí es muy importante, y qué bueno que lo comenta. Es que una hembra ya en la pubertad, no necesito verla por atrás para saber qué es hembra, ¿eh? O sea, tiene cara de hembra, y si continúo observándola, el resto es hembra, no hay duda. Y igual el macho. Pero sí hay ocasiones en que eso se distorsiona ahí, a lo mejor por el tiempo, por el exceso de comida, por otros elementos alternos a la conformación, por así llamarlos, que nos llevan a trastocar. Y no deberíamos verle los testículos a un macho para saber que es macho. Para saber que es macho. Desde la parte frontal yo puedo ver que tiene aspecto de macho. Así es. Sí, muy importante, como lo recalca el médico. Necesitamos de ubicar esas características para no irnos en retroceso también a la hora de hacer rentable nuestro negocio. Aunque son muy importantes, como lo dice también él, todas las razas y todos los biotipos, pero debemos de saber qué queremos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro entorno, y así poder elegir en el momento qué es lo que vamos a seleccionar, ¿verdad? Entonces, médico, cuáles son las características fenotípicas? Porque son las más sencillas de reconocer por el criador comercial, ¿verdad? Sin llegar a un análisis de EPDs o alguna otra cosa. ¿Cuáles son las características fenotípicas que usted le recomendaría a estas personas tomar en cuenta para seleccionar un ganado que tenga altas tasas de fertilidad o que sean funcionales? Sí, un punto de partida es definitivamente la edad, ¿no? La edad es importante. ¿Por qué? Porque la pubertad es la que ya es el detonante para marcar perfectamente el que tiene aspecto de macho y la que tiene aspecto de hembra. Correcto. Pero ¿qué tomar en cuenta? Primero, indistintamente de la raza, aquí no importa la raza. Así es. Uno es la forma del cuerpo. O sea, un macho siempre va a tener más amplitud anterior y menos profundidad posterior. Siempre es más robusto. Puedo ponerlo de ejemplo como el león. O sea, todos, si yo rasuro un león, válgase la expresión, sigo viendo que él aparente, porque tiene... Que es un macho león. Que es un macho león. Entonces, ese es un aspecto de morfología, no a lo mejor no tan evidente en algunas otras razas, pero una cabeza más amplia, un cuello con más musculatura, hombros con más musculatura, más profundidad en el pecho, y ya valorarlo por la parte anterior, sí una cadera de buenas dimensiones, pero no en las proporciones de una hembra.
Entonces, un volumen testicular acorde a la edad, no puedo ver yo o no puedo calificar bien un macho ya en la pubertad que tiene, dependiendo de las razas, pero menos de 25 de circunferencia testicular, pues ya no es un macho, seguramente está relacionado con unas características que no son de macho. Así es. Eso es en el macho. Y en la hembra, una hembra siempre va a ser inversa, tiene profundidad anterior, pero va a tener más profundidad en el tercio medio, o sea, a nivel de la barriga, de la panza, del vientre. Así es. Y mucho más volumen en la cadera. Es una cadera larga, larga y amplia. Correcto. Entonces, eso me da una conformación de que si yo la valoro al observarla, es una hembra que va de menos a más en cuanto al volumen corporal, o sea, adelante tiene menos, en el tercio medio tiene más y en la cadera tiene mucho más. Perfecto. Y en el aspecto de cara, pues es más delicada en la cabeza, no con tanta musculatura en los hombros ni en el cuello. Entonces, ese es un aspecto de hembra. Y eso cualquiera que eduque la vista va a saber que es una hembra. Perfecto. Y eso habla de balance hormonal. Eso es el balance hormonal. Sí, se me hace muy interesante porque nosotros hablamos mucho en nuestros videos cuando vamos a asistir a algún rancho donde hay que seleccionar vacas chaparritas y profundas, donde sean triangulares, más anchas de atrás hacia enfrente, donde los toros sean un poco al revés, con un color diferente en el área también del cuello, porque eso indica muchísimas capacidad de testosterona. Entonces nosotros lo hablamos en términos más campiranos, pero los términos aquí del médico sin duda son exactamente lo mismo, pero desde su profesionalismo como juez, ¿verdad? Son términos muy específicos. Eso es lo que se me hace muy interesante, que hablando en términos de juzgamiento de los animales se refiere exactamente a las mismas características de las que hablamos nosotros para el ganado funcional. Pues por eso valoro muchísimo esta plática y ese tiempo. Otra pregunta que le haría, ¿por qué cree usted que es importante seleccionar este tipo de ganado funcional para así mejorar también en la rentabilidad de nuestro rancho? Bueno, ahí, Alfredo, es algo simple y sencillamente de números. Una vaca que tiene hablando de la hembra, también podemos tocar el macho, pero voy a poner de ejemplo la hembra. Una vaca o una hembra que tiene un balance hormonal, me refiero valorado por la conformación. Correcto. Es una hembra que definitivamente va a tener un desempeño reproductivo adecuado, porque el balance hormonal de entrada ya está haciendo la parte que le corresponde. Correcto. Y que la interpretamos por la morfología, por la conformación. Así es. Entonces, si yo tengo ya puntos a favor ahí, entonces puedo tener más acierto porque va a ser una vaca con un mejor desempeño reproductivo. Y la reproducción, pues definitivamente es el detonante en cualquier negocio ganadero. En la reproducción me refiero a una vaca que pare y una vaca que desteta, es una vaca que está haciendo bien su trabajo. Y seguramente esas vacas con un buen balance, más el buen manejo y todo lo que hay en el entorno para mantener esa vaca en condiciones, pues me va a dar un parto al año, un destete suficiente dependiendo de la raza, y va todo eso ligado, más el manejo, más administración. Sí, todo lo demás. Pero ya tengo la primera parte. Exactamente. Qué buen comentario. Lo hemos explicado también en algún momento, pero definitivamente se supone que todos los ganaderos, los productores comerciales, necesitamos eso, ¿no? Que nuestra vaca nos esté pariendo un becerro cada año y un becerro de buen peso en proporción a su raza. Sin duda eso es la maquinita de hacer dinero del ganadero, contemplando todas las otras cosas como bien comenta el médico, todo el tema administrativo, del entorno, el manejo del agostadero, la capacidad para producir recursos naturales, ¿verdad? Entonces, muy buen comentario. Y precisamente en ese sentido, médico, ¿cuál cree usted que sea la tendencia? Porque primero nos vinimos hacia donde estamos hoy, donde empezamos a seleccionar tallas cada vez más grandes, una conformación también más vistosa, toros con la cabeza levantada, cosas así, pero ahora que vemos que nuestros recursos naturales van en deterioro y que cada vez es más complicado mantener ese tipo de ganado muy grande, ¿cuál cree usted que sea la tendencia también para empezar a seleccionar el ganado? No, yo creo que, no creo, estoy convencido, pudiera, Alfredo, haber una tendencia, pero más allá de eso es una necesidad. Es la necesidad hoy que nos marca la ruta, es los individuos de talla media. Son individuos más eficientes, más rentables, la verdad más de todo. Que a mí me pueda gustar
un animal de talla grande, eso es distinto, porque es mi gusto. Correcto. Pero lo que está en asociación es los animales de talla media, la raza que sea de talla media. O sea, eso, o no raza, un grupo genético, me refiero a un grupo genético, una vaca, vamos a hablar de vaca como una unidad de producción, una vaca que puede estar conformada por varias razas o por distintas sin saber cuáles, también tiene que ser de talla media. Y no se nos puede olvidar que la unidad económica de producción es la vaca, pero está inmersamente ligada y altamente dependiente a la unidad donde va a producir, que es el entorno, la hectárea o la hectárea y media, la media hectárea o las 10 hectáreas, lo que sea de superficie territorial bajo ese ambiente natural, y la que mejor encaja es la de talla media. Eso es, digo, es la necesidad, pues esa es la ruta que nunca debimos haber perdido. Correcto. Pero bueno, a veces como que sabemos el camino, pero nos perdemos. O nos queremos perder, no sé. Es correcto, sí, qué increíble poder coincidir tanto en los términos y en la ideología con el médico, porque sí, efectivamente yo también considero que por muchas razones la talla media es mucho más funcional. Un ganado muy alto tiene requerimientos nutricionales muy altos, nos obliga a depender mucho de insumos que tenemos que comprar, eso le quita rentabilidad, y aparte un ganado con altos requerimientos nutricionales, pues es muy posible que no quede cargado y no nos dé ese becerro. Entonces, muy de acuerdo, médico, con el comentario. Para terminar, también quisiera que nos comentara, sin demeritar obviamente a ninguna raza, y por eso quiero hacer ese comentario, ¿por qué la importancia de que haya tanta raza y que haya de todos los biotipos? Porque aquí no estamos, como dijimos desde el principio, en contra de ninguna raza o de ningún tipo de ganado, sino porque la importancia de que las haya y la importancia de saber nosotros identificar cuál es la que debemos de poner o de cruzar en nuestro rancho dependiendo del propósito y del entorno. La biodiversidad marca una línea a seguir, me refiero a ambiental. Y esa biodiversidad del ambiente necesita también de un grupo, de muchos, para mí, componentes genéticos, de diversos, porque son más apropiados unos para otros en esa biodiversidad que tenemos. Entonces, no es, voy a poner dos contextos distintos, no hay un abismo entre producir en el semidesierto a producir en las regiones tropicales. Entonces, y aquí mismo dentro de la diversidad del semidesierto, pues hay razas que se han mejorado más por su capacidad de desplazamiento, por capacidad de pastoreo. Entonces necesitamos de ese tipo de individuos para esas regiones. Y bueno, habrá quien quiera tenerlos en un cuadro voy a poner una sátira, de 4x4, pues hay también una raza. Y es válida también, digo, pues es que eso es así. Entonces, pero sí, la verdad que la felicidad del ganadero está de lado o al lado de un ejemplar de talla media. ¿Y por qué digo felicidad? Porque cuando hablamos de felicidad hablamos de muchos satisfactores que se alcanzaron, porque si no, entonces pues estamos como mancos. A eso me refiero con la felicidad, ¿no? Correcto, qué gran comentario. Bueno, el médico trae su tiempo también medido, como siempre, por su trabajo. Agradecemos muchísimo esta entrevista que nos hizo el favor de aceptarnos. Sin duda, el conocimiento que nos está compartiendo pues es muy valioso. Esperemos que todos nuestros seguidores por ahí, toda la gente a la que hacemos o queremos poder llegar, los tome en cuenta, porque créanme que para aumentar la rentabilidad del negocio, del rancho, pues es muy necesario saber identificar cuál es la genética que le conviene tener al rancho, que nos conviene dependiendo de nuestro propósito y de nuestro entorno. Agradecemos mucho, médico, esa oportunidad de poder platicar con usted, y por favor, si quisiera despedirse con algún comentario al respecto, con algo de lo que usted quisiera hablar, si no es favor. Dos comentarios considero, Alfredo. Uno, la verdad, que va gemelo. Gracias por la oportunidad. Yo siempre lo veo así. Para mí es una oportunidad. Gracias. Queda abierta la puerta para, si puedo colaborar de otra manera, de veras lo haré con gusto. Qué bueno, gracias. Y
Pues el mensaje para mí contundente es la necesidad, ya no es la demanda, la necesidad es, tenemos que hacer la ganadería meramente numérica, o sea, necesitamos más y más números, más y más, para poder tomar decisiones de otro tipo. Ya esa ganadería es que este me gusta más porque está más bonito, puede ser válido en algunas circunstancias, pero la ganadería que puede traer satisfactores es la ganadería numérica. Y bueno, cada quien se pondrá la medida que necesita de acuerdo a hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde profundiza en esos números, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que el que más va a llegar es el que más profundice y el que más números tenga. Es decir, ese es el que para mí tiene el futuro en la ganadería. Así es, eso me llamó muchísimo la atención de la plática que acabamos de tener con el médico, porque él decía la ganadería con registros versus la ganadería sin registros. Entonces hablaba, y es muy cierto, estoy completamente de acuerdo en eso, que una ganadería que se haga sin llevar registros es una ganadería sin rumbo. Así lo decía él, y yo siempre he dicho también que todo lo que no se registra no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces es muy importante el comentario que él hace y cómo también lo tomó en su plática en la que estuvimos ahora. Una ganadería sin registros es una ganadería sin rumbo. Me quedo con eso porque es totalmente cierto. Muchísimas gracias, médico. Alfredo, gracias a los dos, de veras. Enhorabuena. Estamos en sus órdenes, en contacto. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, nos lo deja. Si quieren platicar también personalmente con el médico, si quiere compartir, por favor, su número de teléfono, alguna forma en la que pudieran contactarlo para un tema. Yo soy más de teléfono, es 2299-840848. Cualquier duda, 2299-840848. Cualquier duda que tengan al respecto, tiene muchísima experiencia el médico Reyes Cerón. Y si no, déjenos un comentario aquí donde aparezca el video y con todo gusto trataremos de canalizarlos con él o darle respuestas a sus dudas o comentarios que tengan. Muchísimas gracias por el tiempo también al médico y también a los seguidores que se tomen la confianza para ver este video. Saludos.